Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Jorge Luis Alvarado, docente del Instituto Superior Politécnico de la Economía Popular y Solidaria, tiene la gentileza de acompañarnos ahora para discutir un poco sobre algunos resultados econométricos de los estudios que él viene realizando sobre la situación de las cooperativas y en general el tema de las cooperativas y el impacto de esta decisión arbitraria del gobierno de desnaturalizarlas y convertirlas en bancos. Muchas gracias, Jorge. Encantado de tenerte acá. Bienvenido. Pedro, muy buenas noches. Un gusto también poder participar y compartir algunas, digamos, reflexiones, ¿no? Más que estudios, son reflexiones que a lo largo de la trayectoria de mi persona en la cooperativa Jardín Azuayo y luego como docente del ITEPS, Instituto Tecnológico Superior de la Economía Popular y Solidaria, he venido realizando, ¿no? Sobre una problemática puntual y más ahora creo que se vuelve oportuno el tema con el debate sobre la transitoria primera de la ley de décima primera, perdón, de la ley de integridad pública, ¿no? Que trata de modificar la esencia del cooperativismo. Entonces, más bien, en esa línea, lo que vamos a conversar es justamente eso, ¿no? ¿Por qué son cooperativas y por qué se distinguen de los bancos? Oye, si te parece, tienes preparada una presentación. ¿Por qué no empezamos con la presentación y vamos comentando? En el curso de los acontecimientos seguimos derivando algunas observaciones respecto a lo que está pasando con las cooperativas. ¿Te parece? De acuerdo, Pedro. Entonces, me preparo para compartir. No sé si está en la pantalla ya. Sí, bueno, tengo que conversar a los compañeros que la semana anterior tuvimos el encuentro con Jorge en el contexto de un encuentro programado por la Universidad de Cuenca, la Politécnica Salesiana y justamente el Instituto Superior Politécnico de la Economía Popular y Solidaria a la que Jorge pertenece. Es que bueno, tienes la palabra, Jorge, sigamos. Gracias, ¿no? Bueno, eh, mm, comencemos por el principio, ¿no? Mucho se habla hoy en día de lo que es emprender, ¿no? Pero hay que entender que el emprendimiento, sobre todo en los países en desarrollo, y más aún las economías sudamericanas, el emprender no necesariamente surge del espíritu del emprendedor, ¿no? De tener una idea de negocio y querer generar algún tipo de redistribución por esa idea, ¿no? Sino más bien viene del hecho de que la situación económica eh, sudamericana mismo nos motiva, nos empuja a que tenemos que emprender, ¿no? De ahí que según el, el- el monitor de emprendimiento global, el GEM, dice que Ecuador es uno de los países que más emprendimientos tiene, pero hay que entender que estos emprendimientos no surgen de la nada, ¿no? Sino surgen motivados por la obtención de ingresos, que muchos de los cuales son de subsistencia, ¿no? Y No, tenemos, por y ejemplo, más aún cuando ha habido un deterioro muy acelerado del mercado laboral que a finales del 2016 representaba cerca del 50% con empleo adecuado, digamos, y desde entonces para acá ha habido un retroceso hasta niveles cercanos al 30%, es decir, similares a los que teníamos hace 20 años, ¿no? totalmente, y también el empleo inadecuado es el que va creciendo a tasas también aceleradas, creo que llegaba al 56%, si no estoy mal, ¿no? Ahora Es esto se decir, va a empeorar ahora que van a andar sacando empleados públicos, o sea, la situación de la precarización laboral cuando hay bajo dependencia va a ser terrible y lo cual no deja otra alternativa precisamente que emprender con iniciativas familiares para defender la economía de la familia, de la comunidad, ¿no? y ya se dan en redes sociales temas, ¿no? De empleados públicos que daban bienes y personas para servir al Estado, para servir a la gente, y que a pesar de ello fueron destituidos de su cargo, ¿no? Bueno, entonces volviendo al emprendimiento, ¿no? Pongamos el caso justo, digamos, de un compañero o compañera que fue desvinculado del sector público y vamos a poner un ejemplo un poquito didáctico, ¿no? Digamos que después de pagar todas sus deudas, el capital con el cual se queda esta persona que terminó siendo destituida de su cargo es de $500. Y después de 3 meses de buscar trabajo en una economía donde el trabajo precisamente escasea, tiene que emprender, ¿no? Y se propone, en este ejemplo, que quiere lograr un ingreso de $450.
si es que quiere lograr un ingreso neto de $450, las ventas que debe lograr, sea lo que fuere que venda, o sea, el servicio que tenga que prestar, debe ascender aproximadamente a 1.500, teniendo en cuenta que por cada dólar que venda, yo me quedaré de margen bruto, de margen neto, más o menos del 30%. Hacemos una regla de tres simple y encontramos que las ventas en el mes deben alcanzar los $1.500, que ya de por sí es complicado. Nuevamente hacemos una reflexión sobre esto y todos conocemos que un emprendimiento no vende el 100% de su inventario en un periodo, ¿no? Y vamos a suponer nuevamente que esas ventas alcanzan solamente el 30%. Hacemos nuevamente una regla de tres simple y de los 1.500 podemos obtener que necesita invertir en mercadería, ojo, en mercadería, $5.000. Hasta ahí creo que de una forma optimista todo iría bien, ¿no? Solo ¿Qué para tener pasa? como referencia, aunque el salario mínimo vital está ahorita, ¿en cuánto está? En 460. 470. En realidad las estadísticas del gobierno, que las estadísticas sociales ya son cocinadas desde junio del 2018. A pesar de todo eso no pueden esconder cosas así, no pueden tapar el sol con un dedo, pues, y resulta ser que el promedio de los ingresos salariales formales está por debajo del salario mínimo vital, lo cual muestra que hay una violación de la ley, inclusive en aquellos sectores que se asumen formales, ¿no? Totalmente. Para ir un poco ahondando en el detalle, ¿no? Esta investigación econométrica que está por publicarse aún, eh, eh, trataba de justamente ver cuál es el impacto sobre las industrias incluso, ¿no? Entonces tomé los balances de la Superintendencia de Compañías, es decir, todas las empresas que tienen por obligación que reportar los balances a esta entidad pública, los cuales incluso en su mayoría deben ser auditados. Y si tomamos el primer quintil de las microempresas, que son aquellas que tienen activos menos de $100.000 según la normativa interna, vemos que el margen, o sea, este 30% de aquí, en general es cercano al cero o cero. Y que el financiamiento a ese tipo de empresas que ya están, o digamos, están dentro del sector formal de la economía del país, no llega más allá del 3 o 4%. Es decir, que esas empresas pequeñas tampoco están recibiendo financiamiento y se debe básicamente a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta persona bueno, le puse 450 para, digamos, para netear los cálculos, ¿no? Obviamente el salario es más ahorita. Entonces, necesita un préstamo, si le restamos los 500 que tenía de inicio, de 4.500 a una tasa del 18%, que es más o menos la que se bordea a nivel nacional en el mercado financiero, y dándole a 24 meses plazo el préstamo, tendría que pagar por cuota 224,66, es decir, el 50% de su ingreso esperado. Y le queda más o menos la mitad para vivir y por su emprendimiento tiene que pagar alguna alícuota o algún arriendo, esto se va también a precarizar más, ¿no? Y sin contabilizar otros costos, ¿no? Como transporte, como almacenamiento, ¿no? Porque las frutas no es que pasan ahí, tienen que pagar una bodega también. Entonces, son Los arriendos cada vez más caros, ¿no? totalmente, ¿no? Y en línea de la investigación del emprendimiento también se proponía que a la larga los arriendos tienden al equilibrio, ¿no? Es decir, tratan de alcanzar el tope de ganancia que tienen los emprendimientos, ¿no? Y como el mercado es intenso en que se debe estar ubicado en zonas comerciales, donde hay flujo de población, esos arriendos se van al cielo y extraen la mayor cantidad de ganancias que generan esos emprendimientos, ¿no? Locales comerciales de boutiques, ropa, bazares, papelerías, ¿no? Entonces, se termina trabajando, y hay estudios que lo demuestran, un estudio en Colombia bastante interesante, que terminan trabajando más bien por dignidad, ¿no? O sea, el trabajo dignifica, entonces voy a trabajar a pesar que mi emprendimiento no me genera mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, este es uno de los mecanismos, ¿no?, de extracción de riquezas a partir del financiamiento. Ahora, esto se mueve en una curvita, un poquito más técnica. Si nosotros planteamos la R2, estamos llamándole la tasa de interés activa que cobran las instituciones financieras, y el M es el monto de créditos, hay una suerte de una frontera de sostenibilidad, ¿no? Es decir, a una tasa más alta,
¿no es cierto? Yo tengo que pedir pequeños montos, así como los microcréditos, ¿no? Crédito de 1.000 te entra una tasa del 24, créditos más grandes, por ejemplo, de $300.000, que sería un crédito comercial, tendría tasas por el 9%, ¿no? Entonces, un emprendimiento pequeño, por más que quiera invertir más, que en teoría es lo que se nos sugiere, ¿no? Desde lo que planteaba Schumpeter, ¿no? Si quiere invertir más y la tasa es alta, no puede, ¿no? Entonces vive estancado aquí, ¿no es cierto? ¿Y por qué Y le llamas nosotros, una tasa reactiva de parte de las cooperativas? tasa activa Ah, del tasa ICE, activa. la tasa activa de lo del interés del crédito, ¿no? Lo Ya, que nos cobran a quienes pedimos plata de acuerdo, de por el acuerdo. crédito que nos dan, ¿no? Entonces, si se plantea esto, y en eso también nos hallamos con el doctor Wilson Pérez de Flaxo, eh, y volvemos a repetir el ejercicio, ¿no? Es decir, después de los 24 meses, vuelvo a pedir el préstamo, y luego de otros 24 vuelvo a pedir el préstamo. Esto tiende a generar una trampa de pobreza, justamente aquí, ¿no? Es decir, en lugar de generar un excedente, empiezo a generar los ingresos para subsistir, no me permiten ahorrar, no me permiten acumular capital tampoco, y permanezco así, ¿no? Y si le planteamos en un ejercicio intergeneracional, podemos darnos cuenta de que se constituye en realidad una trampa de pobreza, ¿no? Es decir, mientras tenga esta situación de que mi inversión es baja, que dependa de un crédito para poder generar ingresos, eh, esa, esa, esa necesidad de préstamo se perpetúa en el tiempo y extrae la mayor cantidad de recursos que genera el emprendimiento y por lo tanto permanece en una zona de pobreza, ¿no? Que es algo que lo trabajaba bastante Esther Duflo y Banerjee en el libro de Detectar la Pobreza, ¿no? Y esto Los tiene otro premios factor. Nobel de hace unos 2 o 3 años, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y ellos hablan no solamente del préstamo, sino también de temas de salud, temas de infraestructura física del Estado, hablan temas eh, educación, ¿sí? Todos esos elementos sistemáticos, estructurales, hacen que la población se mantenga en una trampa de pobreza. Entonces ahí el microcrédito como tal y tal cual se lo vende hoy en día, eh, constituye una falacia, ¿no? En realidad no está impulsando un desarrollo económico, sino más bien está manteniéndonos en zonas de pobreza, en equilibrios de bajo nivel, como decía algún autor económico por ahí que el nombre no me acuerdo. Entonces es interesante plantearlo desde esta perspectiva, ¿no? Porque, y llevando una crítica a la sociedad y tal como lo analiza también el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, el que emprendamos no es pues que nos está permitiendo ser libres, que es lo que la ideología actual nos envía, ¿no? Y todo lo que en redes sociales se ve. Tener libertad financiera, tener ingresos pasivos, tener... Eso no se puede si es que no tenemos un capital inicial alto, ¿no? Y quienes tienen un capital inicial alto son precisamente las clases altas, ¿no? Las clases pudientes, las que pudieron heredar capital. Ahora, esto es muy importante subrayar, Jorge, porque a veces, inclusive en autores posmodernos, está de moda el asunto de decir el tema de la responsabilidad individual. Lo que muestra este tipo de cálculos y de gráficos que tú estás poniendo a disposición es el hecho de que hay razones estructurales. Por más esfuerzo que uno haga, por más responsabilidad que uno asuma, por más que se saque el aire trabajando con todas las ganas, con todo el conocimiento, en el mercado es un verdadero triturador de esperanzas y es un verdadero molino de carne humana, ¿no? Totalmente, ¿no? Y el ponernos o individualizarnos hace que tengamos menos poder social, ¿no? Y el que nos concentremos en nuestro emprendimiento para sacarlo adelante hace que no veamos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces nos dispersamos totalmente y ya no hay una fuerza social, sino hay un grupo de individuos que solitos la están luchando y te la tienen tan difícil que es imposible hacer la cabeza a ver al resto, ¿no? Entonces creo que eso es algo, un síntoma de la sociedad actual y mucho de lo que nos está pasando a los ecuatorianos hoy en día, ¿no? Y a lo que se suma también la ola comunicacional que viene por esta línea, ¿no? Así es. Sigamos. Bueno, entonces aquí partimos de lo distinto a ello, ¿no? Lo contrario a la individualización, que sería el tema de la organización social. Sí, entonces podemos darnos cuenta en este gráfico que toda organización parte de lo que conocemos como ética, ¿no? Que no es más que reconocer al otro, ¿no? Que estar consciente de que hay otra persona a la quien mis actos le van a repercutir.
Entonces, como vivo en sociedad, tengo que preocuparme del otro. Si le damos, digamos, a la ética, o vemos a la ética, más bien dicho, como disciplina filosófica, podemos darnos cuenta de que empieza a generarse un carácter reflexivo de lo que sucede en la sociedad. Al ver que el individualismo no es el que me va a generar, digamos, lo que nos venden hoy en día el éxito, sino más bien organizarme junto con otras personas para tratar de salir adelante, eh, se convierte en una idea en la cual, y ahí surgen las cooperativas y otro tipo de organizaciones sociales, surgen las normas sociales, ¿no? Y esas normas sociales dentro de estas instituciones pretenden lograr dos cosas como objetivo máximo, ¿no? La dignidad por un lado, dignidad individual, procurar que todos vivamos dignamente, y el otro es el bienestar colectivo. Y para eso, para ello, las cooperativas como tal, como un proyecto económico, político y social, generan mecanismos, ¿no? Instituciones que permiten gobernar. Una de esas instituciones son los principios cooperativos. Otros son los consejos de administración y vigilancia que custodian, ¿no? El otro elemento, otra institución que se genera es el tema de administración. Y todos estos en su conjunto permiten, a través de la organización social, proponer, debatir, rebatir políticas internas y hoy en día, con el tema de la transitoria 21ª de la Ley de Integridad Pública, incluso trascender más allá y mirar ya al Estado desde una forma crítica y reflexiva, que como movimiento cooperativo también salta a, digamos, a la sociedad, a que la sociedad vea y entienda lo que es una cooperativa y por qué se distinguen de los bancos, que es lo que estamos conversando en este momento. Dame, Sigue, dame sigue un nomás. segundo, solo conecto el cargador. Bueno, mira, yo creo que es importante ubicar que el movimiento cooperativo tiene raíces muy profundas y además desde distintas tradiciones, ¿no? Hay una tradición que es probablemente la más sólida, la más antigua, que viene de las organizaciones gremiales y de las organizaciones sindicales, que más o menos culminaría en torno a tres grandes corrientes: la anarquista, la comunista y la socialista. Luego tendríamos otra que viene más bien de una tradición cristiana, en el mundo católico sobre todo, tiene un impulso muy grande desde la encíclica Rerum Novarum, tal vez un poquito antes, pero habían algunas comunidades religiosas particularmente empeñadas en ese tema. Hay el caso del Ecuador, los salesianos, ¿no? Y la otra que tiene que ver con el mundo más bien liberal, inclusive de origen masónico, en el que también estas sociedades de ayuda mutual están allí presentes. Es decir, estamos hablando de que aquí no es una sola corriente del pensamiento, sino que hay varias tradiciones, al menos en el mundo occidental, en el que el tema comunitario, digamos, fuera de los modos de producción comunitario, siempre estuvo presente y que ha venido reclamando estos intersticios en la sociedad en los que es indispensable, hasta como una cuestión de sobrevivencia, el que pueda haber otro tipo de organización que no sea la capitalista, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? En Ecuador ahorita hay grandes ejemplos del cooperativismo, ¿no? Está todo el grupo Salinas, ¿no? Que es un esfuerzo bastante grande. Hace algún tiempo, aproximadamente hace un año me tocó estar por allá y, por ejemplo, los indicadores de empleo son bajísimos. Perdón, el desempleo es bajísimo en Salinas, ¿no? Y es que el vecino no puede trabajar en la fábrica de chocolates porque bajó la producción de chocolates, fácilmente se emplea en la fábrica de textiles, ¿no? O si la fábrica de textiles de van mal, puede irse a la fábrica de quesos y así van rotando los vecinos de Guaranda en este grupo tan interesante, que es una forma distinta de ver la economía, ¿no? Así es. Una forma Sigamos. totalmente comunitaria. Bueno, entonces, si las cooperativas son una organización social que crean instituciones y se basa su gestión en principios, es interesante analizar el tercer principio cooperativo, ¿no? Que rompe también la lógica de acumulación del capital. Cuéntanos los dos primeros por completitud, Jorge. Ya, el primer principio cooperativo es adhesión libre y voluntaria. ¿No es cierto? Todas las personas que quieren entrar a una cooperativa lo hacen libre y voluntariamente. ¿No es cierto? La segunda es la organización de los miembros, ¿no? Es decir, los miembros se organizan para poder gestionar, administrar su propia cooperativa.
Y el tercero es la participación económica, ¿no? Es decir, todos los miembros tienen derecho a beneficiarse de los beneficios de la cooperativa, pero también tienen que aportar. En este aporte se genera un excedente, ¿no? Voy a explicarlo un poquito. Digamos que yo para poder recibir un servicio de la cooperativa tengo que pagar $10. X servicio, yo pago $10 y me puedo beneficiar del servicio. El ciclo contable termina después de un año y la cooperativa, después de hacer todas las sumas y restas necesarias en su balance, se queda con que le sobraron, qué sé yo, de todos los aportes de los socios, eh, $100. Y eso lo tengo que volver a distribuir en los socios, porque precisamente por eso son excedentes, ¿no? Los 10 que me pagaste, de eso me sobró y tengo que devolver. Entonces, el tercer principio cooperativo, según la ASI, dice que estos excedentes deben tener algunas suertes eh, que le permitan a la cooperativa fortalecerse. De ahí que el primero es la creación de reservas, por lo menos alguna de ellas tiene que ser indivisible, ¿no? Es decir, inyectarse en el capital colectivo de la institución. El segundo elemento que plantea la ASI, en donde yo debo distribuir los excedentes, es al desarrollo de la cooperativa. Qué sé yo, el crecimiento físico, comprar, qué sé yo, un nuevo edificio, más maquinaria, ¿no es cierto? Tal vez algún proceso de innovación. El tercero, y este es el más interesante a mi modo de ver, que nos va a dar pie a algunos elementos adicionales después, es la distribución de los excedentes a los miembros de manera proporcional a sus transacciones en la cooperativa. Es decir, si la cooperativa es de consumo y se vende sacos de arroz, la única forma de distribuir los excedentes bajo la, el tercer elemento es a través del precio, ¿no? Entonces, si es que el siguiente ciclo contable, el siguiente ejercicio, yo puedo disminuir en 25 o 50 centavos el precio para distribuir mejor, el que más quintales compre va a tener un mayor, no, digamos, va a tener una mayor distribución del excedente que aquel que cobra solo 10 o 20 quintales. Y finalmente el otro es sufragar otras actividades aprobadas por los miembros. De pronto aquí, y es muy interesante verlo, el movimiento cooperativo latinoamericano habla de la educación en todo sentido, ¿no? Si hay algo que es muy común es justamente la educación cooperativa, ¿no? Entonces, el cuarto elemento que plantea la ASI para la distribución de los excedentes sería, o podría ser la educación, la capacitación y la formación de sus socios. Entonces, teniendo esto Es decir, es en, muy en importante ubicar que la redistribución se da no tanto en términos monetarios cuanto en términos de servicios también, ¿no? exactamente, justo, y de eso empezamos a ver ya en la parte más práctica. Entonces, vamos con la tercera. Bueno, el primero, como digo, es una decisión de inyectar capital a la cooperativa. El segundo es una inversión, proceso de reinversión. El tercero y el cuarto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para entender esto ya en una cooperativa de crédito hay que entender que existe un ciclo de solidaridad. ¿Es cierto? Entonces, en cualquier institución financiera, no son las cooperativas, hay ahorristas y prestatarios. Y cambiar de un lado al otro de este círculo o de este ciclo depende de mi situación económica coyuntural, ¿no? A veces tendré dinero para ahorrar y a veces tendré la necesidad de pedir financiamiento para alguna actividad de consumo o alguna actividad de inversión. Y cuando logre pagar el préstamo, puedo volver a ser ahorrista, ¿no? Entonces, los ahorros de estas personas, más o menos en el país se mueve así, ¿no? El 70% son ahorristas netos y el 30% son deudores netos. Entonces, se va moviendo, ¿no? Los ahorros que generan estas personas que invierten en su cooperativa sirven para prestar el dinero a los socios, ¿no? Que necesitan plata. Y estos, a su vez, siendo recíprocos, eso es un ciclo, pagan puntualmente sus cuotas para que los ahorristas tengan la capacidad de retirar el dinero cuando así lo deseen o cuando así lo necesiten. Y este ciclo de solidaridad no puede estar ajeno a algunos elementos del cooperativismo o de las cooperativas. Y es distinto en los bancos porque estas dos personas terminan siendo clientes. Y estas dos personas terminan pagando servicios. A pesar que los ahorros, al igual que las cooperativas, sirven para prestar el dinero, a los dos les ven en el mismo saco, digamos un saco de clientes. ¿Sí? Y por otro lado, eh, en las cooperativas debemos manejar un principio de equidad, ¿no? Hablábamos de que las cooperativas se mueven por principios, y uno de estos es de equidad, ¿no? Entonces, a diferencia de otras instituciones financieras, sí se debe propender
que los ahorros, por ejemplo, que en el mercado convencional, los ahorros bajos reciben bajo rendimiento, baja tasa de interés. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo de 500 tiene una tasa menor que un depósito a plazo fijo de 500.000. ¿No es cierto? Entonces, la curva azul es la que nos grafica cómo funciona el mercado tradicional. En las cooperativas, y aquí voy a poner específicamente el caso de Jardín Azuayo, hace lo contrario. A todos trata de, digamos, de pagar o compensar con una tasa equitativa, sin impostar el monto. Lo que sí impostará obviamente es el plazo, porque se manejan cálculos ahí en los cálculos financieros. Y lo que se está haciendo es distribuir o redistribuir desde los quienes denuncian que tienen más dinero, renuncian a sus rentabilidad y pagarles con esa rentabilidad a los pequeños. Igual suerte en el crédito, en donde la tasa activa, en general en el mercado, se cobra mucho dinero a los montos bajos, pongo nuevamente aquí los microcréditos, y se les cobra muy bajo monto a los créditos mayores, ¿no? Por ejemplo, el crédito eh, comercial o el crédito productivo, ¿no? Que la tasa es, ahorita en el Ecuador es menor al 10%. Y también en Jardín Azuayo, el caso particular, es que cobra una tasa equilibrada para todos, ¿no? Sin importar el monto. E incluso en Jardín se trata de distribuir incluso el riesgo, ¿no? Los créditos de consumo, que en teoría, pues las fuentes de pago son menos riesgosos que los créditos micro, asumen de alguna forma el riesgo de los micro cuando se les distribuye una tasa Jorge, equitativa. ¿vas a presentar las tasas comparativas? Porque sería muy interesante eso, Sí, enseguida vamos presentaron con en el eso. foro, ¿no? Sí, enseguida La vamos con eso. comparación entre las tasas activas y las tasas pasivas que paga la banca privada versus lo que paga la banca cooperativa. Sí, enseguida vamos con eso, Pedro. Justo en la siguiente diapositiva. Nos dieron un poco de preludio, ¿no? Entonces, partiendo de lo que había dicho anteriormente, se hizo una suerte de hacer un mapa de tasas de interés, ¿no? En el eje de las X tenemos a la tasa activa ponderada y en el eje de las Y es la tasa pasiva, ¿no? Entendiendo que la tasa activa es la que permite pagar a la tasa pasiva, por eso es la que va a determinar la tasa pasiva. Esto, con lo que cobro puedo pagar a los dos riscos, con lo que cobro de crédito puedo pagar a los dos riscos. Entonces los puntos verdes, azules con filo verde, son las tasas de interés activas y pasivas, el par activo pasiva de los bancos, ¿no? Podemos ver que se encuentran en la parte inferior en ambos ejes, ¿no? El- ¿Esto qué quiere decir? Que las tasas de interés activas son bajas, pero también son bajas las tasas de interés pasivas. ¿Sí? Pero esto no es porque cobren menos tasa de interés, sino porque el segmento al que los bancos atienden es el segmento justamente empresarial productivo, lo cual, por definición de tasas, son segmentos donde el riesgo es menor y por lo tanto cobro menos, ¿no? Pero como cobro menos, estoy distribuyendo menos a mis ahorritos. Caso contrario, las cooperativas, ¿no? Que yo les he denominado que están en otro cuadrante, ¿sí? Los puntos grises que ejemplifican a las cooperativas del segmento 2 y los puntos naranjas que muestran a las cooperativas del segmento 1. Y vemos que están en otro cuadrante, ¿no? Donde la tasa activa parece más alta, pero también están distribuyendo o redistribuyendo un interés mayor a los ahorristas, ¿no? Y esta suerte de aquí hace que las cooperativas sí o sí están haciendo el tercer principio cooperativo. Están distribuyendo lo que ganan a los socios que ahorran. Esto muestra de alguna forma el ciclo de solidaridad que habíamos visto anteriormente. Y planteándole esto es un gráfico, pero planteándole como regresión, no sé, se me fue. Segundito, Pedro, se me daña esto de aquí. No hay problema. Adelante. Bueno, y el gráfico anterior, planteándolo de una manera econométrica, nos permite justamente evidenciar la distribución que habíamos conversado, ¿no? En este caso, las cooperativas, que son los puntos negros, versus los bancos, que son los puntos blancos, podemos ver que las cooperativas distribuyen cerca de 60 centavos de cada dólar que cobran y apenas el 40% se quedará en la cooperativa. Los bancos no.
Los bancos apenas distribuyen el 21% de lo que cobran y el 80% se queda en el banco. Entonces aquí se demuestra claramente que las cooperativas están haciendo una función de distribución y evitando, por lo tanto, los procesos de acumulación del capital y qué es lo que justamente genera los problemas de trampa de pobreza que habíamos hablado, ¿no? Entonces, esta suerte de distribución en un ciclo de solidaridad permite que las personas puedan acceder a más servicios, ¿no? Y esto, digamos, es el primer elemento de distribución que habíamos visto, ¿no? Y a continuación vamos a ver otros elementos adicionales. Bueno, el otro elemento eh, que habíamos propuesto eh, dentro de nuestros estudios es el tema de la cobertura. Y aquí es interesante ver lo siguiente, ¿no? A nivel nacional existen cerca de 3.798 oficinas o agencias, ¿no? Que prestan servicios financieros, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de estas oficinas o agencias están en las cabeceras provinciales, en las cabeceras cantonales y en algunos casos en cabeceras parroquiales. ¿Sí? De estas 3.798 agencias a nivel nacional, los bancos más o menos tienen 1.411, ¿no es cierto? Y las cooperativas del segmento uno, eso hay que aclarar, tienen cerca de 794. Estamos hablando solo de bancos privados, ¿no? No incluyes al Banco de Fomento. Exactamente, solo bancos privados. Esto más o menos dice que en tema de oficinas de agencias, las cooperativas manejan un 20%. Si pasamos a los cajeros automáticos, hay cerca de 7.200 cajeros a nivel nacional. Los bancos tienen cerca de 5.000. Nuevamente hay que hacer mención a que estos cerca de 5.000 cajeros automáticos están ubicados en las cabeceras provinciales y en las cabeceras cantonales y muy poco en otras zonas mucho más alejadas, ¿no? Las cooperativas tienen una suerte similar con 2.294 que representa cerca del 31.5% de cartera. Corresponsales no bancarios, hay cerca de 46.000 a nivel nacional, de los cuales bancos 45.000, cooperativas 1.690. Hay que aclarar que la mayoría de estas son de la cooperativa Jacín Azuay, que es la que impulsó el tema de los corresponsales solidarios, que se denominan para las CEPS, y que representan 3.6%. Sin embargo, aquí sí hay que ser muy contundentes con la aclaración, es que a nivel nacional existen 221 cantones. Los bancos están presentes en 160 de ellos y las cooperativas en 197, lo cual ya rompe lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Mientras los bancos se concentran en donde existe la riqueza necesaria para pagar los costos, las cooperativas se concentran en brindar servicios a la población. ¿Sí? Entonces, la dinámica aquí, y esto es importante entenderlo, y no como una suerte de mercado, es decir, me voy a donde más rentabilidad puedo obtener, sino una suerte de servicio. Me voy a donde me necesito. Y es interesante eh, hacer, digamos, énfasis en lo que son las finanzas solidarias, ¿no? Porque las finanzas solidarias tienen otra dinámica distinta a las finanzas tradicionales. Y si nos volvemos a algunas gráficas anteriores, el tema de manejo de principios, de generación de instituciones donde yo puedo debatir y debatir, hace que empiece digamos, a evidenciar que las finanzas solidarias, hablemos por ejemplo una caja de ahorros, funciona en donde ni siquiera algunas cooperativas llegan, ¿no? Pero la cooperativa, que está un poquito cerca, no está en mi comunidad, pero sí está en mi cabecera parroquial, me ayuda y me aporta como caja, ¿no? Por ejemplo, se ha dado suertes en que la caja ya no tiene, digamos, dentro del ahorro, del monto de ahorro que logran sus socios, pero hay un socio que ya no, pero no pueden otorgarle un préstamo a un socio porque necesita más dinero. La caja mismo hace el crédito a la cooperativa y le presta al socio. Ese es un ejercicio de solidaridad, digamos, vertical, ¿no? Y le prestan no bajo las condiciones de la cooperativa, sino bajo las Y por condiciones este de la plaza. principio democrático de rebatir y debatir, ha de ser bien difícil que uno de estos cajeros automáticos, que algún cliente, algún socio se queje
salga un funcionario de la cooperativa a decirle que no joda como hacen algunos banqueros, ¿no es cierto? No, no, para nada, esto es imposible. Más bien los que terminan siendo regañados son los mismos compañeros, colaboradores, ¿no? Porque tienen que dar la cara a la larga. Y creo que el servicio está para eso, ¿no? Por eso es una empresa de servicios, ¿no? Eh, Aunque sea el servicio financiero, pero es una empresa de servicio. Y en el servir es hacer que el otro esté satisfecho con lo que le estoy dando. Y si no está, simplemente no estoy cumpliendo con mi misión. Y le pasó algo, o sea, creo que el tema coyuntural con este caso específico le pasó factura al Pichincha, ¿no? Algunas colas hubo hoy día en el Pichincha haciendo retiros, creo que por el malestar que sintieron algunas personas ya que las aplicaciones no funcionaban. Así, no, no sabía yo eso, mira. Y sí, salió la superintendencia incluso a decir que el Pichincha es sostenible, que la gente descuide que es un problema informático básicamente y que es solvente y que los depósitos están protegidos. Hubo filas enormes en algunas provincias tratando de retirarse el dinero del Pichincha. Entonces, le salió mal la queja de ese cliente que no le fue bien en el cajero automático. Bueno, regresando al tema de los cantones, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es justamente la red que se va generando, ¿no? La capilaridad que tienen las cooperativas. Y si volvemos a algunas láminas, al gráfico donde presentaba los cuadrantes, podemos ver que las cooperativas están atendiendo a las personas, a esos emprendedores que vimos en las láminas iniciales, que de no obtener el préstamo tendrían $500 para invertir. Y eso no solamente no les genera subsistencia, ¿no? Les genera una precarización terrible, ¿no? Vemos, y eso es también recurrente, ¿no? Gente Jorge, en los discúlpame, afueras vendiendo me alguna cosa. me quedé un poco engarzado con en la primera columna del cuadro de la izquierda. La suma entre bancos y cooperativos no da el total en número de oficinas. Y faltan los bancos públicos y faltan las Allá, cooperativas de segmento 2 y 3 y 4. allá, Entonces ya, ahí son solamente segmento uno. son las de segmento 1. Ya. Sí lo había mencionado. Eh, bueno, entonces, a lo que iba, ¿no? Es que el servicio en las áreas rurales, que podemos ver en 197 cantones en el país, y sumado a que las cooperativas son quienes prestan a las personas, sean estas emprendedores o no, hace que la suerte de este emprendedor de las primeras láminas sea distinta, ¿no? Si es que yo accedo al préstamo, puedo investir de alguna forma y generar un ingreso superior al que hubiese tenido si es que solamente invertía los $500 que tenía de capital inicial. Y esto es fácil evidenciar en nuestra realidad en el Ecuador, porque hay mucha gente que sale a vender franelas o vasos de cola o alguna fruta por ahí sin mayor eh, rica que lo que le permite tener su capital, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que la suerte de mucha gente se modificó en las cooperativas. Y eso si le sumamos el tema de el acceso, no por una dinámica o más bien dicho, por una metodología de flujo de ingresos y activos que me permitan o que sirvan de colateral para prestar el dinero, sino circuitos solidarios, ¿no? Por el conocimiento del vecino o vecina que está cerca y que puedo confiar y le doy el dinero, ¿no? Eh, Muchas cooperativas lograron hacer eso, ¿no? Eh, Disminuyeron mucho el tema de requisitos para préstamos para poder brindar acceso. Bueno, Y eso se una rompió de y las se está rompiendo. barreras importantísimas en el gráfico de las trampas de pobreza en nuestros países es precisamente el hecho de que cuando medio está tratando de despuntar una economía familiar, el peso, el yugo de los churqueros es terrible, ¿no? Entonces, la ayuda que pueden prestar las cooperativas, las cajas de ahorro vinculadas a las cooperativas, con la provisión de la liquidez necesaria puede ser de mucha ayuda, ¿no? Claro, totalmente. Es justo es lo que estaba tratando de ejemplificar, ¿no? Mientras tengan el acceso, que es lo difícil,
mientras se les incluye en el sistema, creo que la suerte de esa persona cambia. Obviamente, si la tasa de interés es muy alta, también voy a regresar el gráfico al que quiero hacer mención. Si la tasa de interés es alta, ¿no es cierto? Estaría por acá. Entonces la dinámica de la persona ya se vuelve insostenible. ¿Sí? Si la tasa de interés le permite generar los ingresos, entonces la suerte de la persona eh, es otra. Entonces ahí está la dinámica, ¿no? Y precisamente si es que las cooperativas hacen este trabajo de poder a dar acceso a las personas al, al mundo, al sistema financiero y a las bondades del sistema financiero, al convertirse en banco, la lógica es distinta. Y es distinta porque precisamente la noción de cooperativismo y de servicio cambia a una noción de acumulación de capital. Ya no hago el tercer principio cooperativo, ya no hago esto. Busco rentabilizar mi cartera de crédito, por ejemplo, tratando de prestar a quienes más tienen plata, en este caso, ejemplificado en las empresas, y dejo de atender a los segmentos populares, es decir, a los emprendedores pequeños, a los pequeños comercios, a los que las cooperativas ahorita sí le están dando acceso. Cabe recalcar que si es que las cooperativas grandes pasan a ser bancos, son, digamos, las que en volumen pueden llegar a incluso a una población, digamos, con créditos mayores, eh, simplemente ya no van a tener acceso a este tipo de financiamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya es banco y al banco no le interesa, porque el emprendimiento es percibido como riesgo, me voy a la cooperativa pequeña, pero la cooperativa pequeña no tiene el volumen de ahorros como para prestarme un crédito alto, pues me quedo estancado, ¿no? Simplemente me quedo fuera del sistema. O tengo que acceder a tasas de interés más grandes. Entonces, eso creo que, Pedro, es interesantísimo ponerlo sobre la mesa para ir ampliando el debate. Bueno, yo no sé si no te has Hasta robado, ahí por si mi acaso. presentación, Pedro, no sé. Discúlpame, repite por favor, Jorge. No, no, me estabas preguntando algo, cuéntame, Pedro. Sí, que si por si Ah, acaso sí, no sí, te has digo, robado, hasta no ahí te, es lo que... ¿no te has robado los gráficos que presentó Juan Carlos Urgilés o Hugo en el foro de la semana anterior? Porque allí se presentaban unos datos muy interesantes respecto a la relación captaciones-colocaciones de las cooperativas en relación a lo que son los bancos, ¿no? Entonces, mientras las cooperativas tienen una relación que favorece para logran capturar recursos para inyectarlos en el territorio, los bancos tienen una situación de succión, una situación de chupar como embudo y sacar los recursos de las zonas rurales, de los cantones y llevarlos a las grandes ciudades, ¿no? Ese me parece que es un tema que valdría la pena conversar. eh, sí, o sea, bueno, me acuerdo bastante claro el ejemplo que ponía Juan Carlos. Hugo lo comentaba así, pero Juan Carlos lo especificaba en gráficos. Y era más o menos, de alguna forma me considero alumno de Juan Carlos, ¿no? Y era lo que hablábamos en esta diapositiva, en este ciclo de solidaridad y de reciprocidad, ¿no? Donde los dos somos socios, somos pares, podemos conversar y la suerte de que mis recursos permiten financiar tu emprendimiento y que el que le vaya bien en tu emprendimiento me permite a mí recuperar sin mayor riesgo mis recursos. Aparte somos vecinos y demás. En los bancos, lo que decía Juan Carlos, es eh, no pasa esto, ¿no? A estos dos entes se nos ve como clientes, ¿no? Entonces mis ahorros ya no sirven para financiar tu emprendimiento, sirven para financiar otro tipo de negocios, ¿no? Y, digamos, los pocos dólares que se pueden ahorrar en corresponsal no bancaria no se quedan o no se financian en la localidad, sino que se extrae recursos para financiar a grandes empresas en las cabeceras provinciales, ¿no? Eso es creo que una dinámica que se vio siempre, ¿no? Paciente Vázquez, el fundador de la cooperativa Jardín, yo soy el primer gerente, y valga lo interesante, Juan Carlos es el primer colaborador de la cooperativa.
y trabajó con paciente muy de cerca los primeros años. Cuando Juan Carlos inició, era promotor de la Jardín Azuayo y el primer empleado terminó siendo el gerente 14 años después o 15 años después, no me acuerdo. Pero lo que decía paciente es que cuando hacían la reconstrucción de la Josefina, se daban cuenta que los pocos ahorros que tenían los pauteños, que es donde sucedió el desastre, nunca se colocaban ahí. Entre todos los vecinos que estaban ya en la parte alta, resguardándose hasta que el agua se evacúe totalmente, se preguntaban entre ellos, ¿puedes tener préstamos? ¿Has tenido préstamos? Y la mayoría de ellos o tenían préstamo en el Chulco o no tenían préstamo. Claro. Entonces, para reiniciar se dieron cuenta de que financiar las actividades propias de ellos iba a ser imposible si es que el sistema financiero tal como funcionaba en el 93, 94, seguía operando de la misma forma, ¿no? Para nuestra Entonces, más bien, audiencia, Jorge, discúlpame, para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes que no conocieron este tema, cuando en el gobierno de Sixto Durán Ballén hubo un deslave brutal que en la Josefina, en la zona de la Soa y Cañar, que dejó damnificados a una gran cantidad de pobladores, sobre todo campesinos. Y es justo de las iniciativas como las de Paciente Vázquez, un investigador, era un académico, un profesor que dijo, bueno, dejémonos de estar solamente en los estudios y hagamos algo efectivo para ayudar a la gente, que empieza este proceso de autoayuda, de cooperativo, de ayuda mutua, y que terminará en lo que, en esta historia exitosa que es Jardín Azuayo, ¿no? sí, o sea, en realidad fue un deslave, ¿no? El deslave taponó un río, el río se hizo una presa y luego por malas decisiones rompieron la presa cuando no debían romperlo y de la forma que no debían romperlo, y el agua fue y inundó todo un cantón, el Cantón Pauta. La población, para, para no para recautelar su vida, subió a las partes altas y es justamente ahí donde el padre Hernán Rodas y Paciente Vázquez conversaban con la comunidad y dándose cuenta de que nadie de ellos tenía crédito, decidieron ganar una cooperativa. Entonces, pues ahí la premisa fue el ahorro de los pauteños que queda en pauta. El ahorro de los pauteños permite financiar las actividades de pauta. Caso contrario, los ahorros de los pauteños servía, en el mejor de los casos, para financiar actividades de Cuenca. Y digo en el mejor de los casos, porque la mayoría iba a Quito o Guayaquil, donde había, Y como ni digo, siquiera se quedaba en Quito, Guayaquil, sino que se va a Miami y ahora a Albania, pues, ¿no? totalmente. Claro, entonces, esa suerte es la que las cooperativas empezaron a cambiar, ¿no? Contaban también, y hablando del foro, me pareció muy interesante, que la dinámica se cambió cuando se dieron cuenta de que estas poblaciones, Paute y demás, sobre todo en el Austro, tenían remesas de los migrantes, ¿no? Entonces, recién ahí, cuando vieron que había remesas, los bancos se dieron la vuelta para atender a esas poblaciones. Eh, y la idea era, obviamente, obtener los giros de los migrantes y llevarlos a las urbes, ¿no? Y ya para ese entonces, después ya del desastre del 99 con el sistema financiero, aparecieron las cooperativas y fueron quienes empezaron a gestionar y a guardar esos ahorros, ¿no? Entonces, las cooperativas sirvieron de ese puente, ¿no? Gestionar los giros, dejarlo en la misma comunidad y que la misma comunidad pueda investir. Por ejemplo, se dio también el auge del sector de la construcción, ¿no? O sea, después de la crisis del 99, los procesos migratorios posteriores, lo que más dinamitaron era la construcción. Obviamente hay algunas críticas al respecto, pero esa era la dinámica. Entonces, la misma cooperativa que yo recibía mi giro, me prestaba plata para que haga la construcción de una casa, la construcción de la casa generaba empleo en la localidad, ¿no es cierto? Y el giro servía para pagar el crédito, era una suerte de un desarrollo local endógeno propiamente dicho, ¿no? Y donde los bancos no tuvieron mucho que hacer, ¿no? Después ya, Pero además, no solamente eso, sino que hay un montón de casos de bancos quebrados con banqueros multimillonarios en Miami, pero no creo que haya un solo caso de cooperativas quebradas con jefes de las cooperativas multimillonarios en Miami, ¿no? no, no, para nada, Ese es, para ese es nada. un pequeño detalle que valdría la pena hacerles de acuerdo a las autoridades monetarias y financieras del país. Sí, no, los casos de mala administración, ¿no? O sea, pongámoslo así, ¿no? En una casa, en un caso, los banqueros hacen daño y se van a Miami,
eh, pero son procesos fraudulentos, ¿no? Acá los casos que ha habido de cooperativas quebradas fueron por malas decisiones, ¿no? Tal vez mal asesorados y terminaron pagando cárcel. Están en la cárcel, al menos del que me acuerdo yo, que era un caso bastante sonado, que hoy en día también retumbó con el caso de la cooperativa CREA, pero pagó cárcel, ¿no? Y así algunas cooperativas que mal En el manejaron caso de esto, los banqueros, no solamente que no pagaron con cárcel, sino que regresan después para pedir el vuelto, ¿no? sí, se hacen demanda al Estado y el Estado les concede. Ponen presidentes, ponen jueces, tienen canales de televisión y encima reclaman el vuelto. Exactamente, ¿no? Lo que es el poder, ¿no? Lo que es el poder. Y en nuestro Ahora, país, mira, yo creo que vale la pena, no sé si tienes algo más con el que podamos seguir discutiendo, porque hay algunos otros temitas que valdría la pena en conversar. láminas, no, más bien podemos seguir conversando. Entonces, deja de compartir, por favor, para ver si podemos hacer un diálogo. Mira, yo creo que es sustancial el ubicar, sobre todo para la audiencia, las consecuencias inmediatas que estas decisiones, yo diría malintencionadas, porque no es solamente una cuestión de que están mal informadas, sino que están malintencionadas, de desnaturalizar a las cooperativas, están socavando a la dolarización. ¿Por qué? Porque los bancos se han convertido en un vehículo fundamental para la fuga de capitales. Y en eso han utilizado los balances del Banco Central, que incluyen otras recaudaciones fiscales, como por ejemplo las recaudaciones petroleras, las recaudaciones tributarias, como una especie de cash collateral para una serie de movimientos internacionales, de triangulaciones internacionales, de supuestas inversiones internacionales de parte de las grandes empresas, de parte también de los grandes bancos, pero que incluyen a las grandes mineras, a las grandes petroleras transnacionales, que han hecho que el país, según las estimaciones, decía la gerente del Banco Central, el 30% de la economía nacional, el Fondo Monetario hablaba de 54.000 millones de dólares, imagínate que estaban afuera, netos, ¿no? Netos de lo que se registra. Eso es importante ubicar, porque hay una gran parte que no se registra. O sea, los amigos del difunto señor Cherres no necesitan registrar este tipo de inversiones, para que quede claro, ¿no es cierto? Si ahí quedó pendiente todo el tema del y reporte León de Troya. Entonces, a ver, es importantísimo ubicar esto, porque si es que se convierte a una cooperativa en un banco, lo que se está es fortaleciendo este mecanismo de fuga de capitales, de hemorragia de dólares. Y la dolarización, como su nombre lo indica, depende de los dólares. Las cooperativas, en cambio, están prohibidas de hacer inversiones en el exterior y además tienen muy restringidas las operaciones internacionales, con lo cual, ¿no es cierto?, pueden facilitar, por ejemplo, la traída de las remesas de los migrantes, pueden facilitar el ingreso por ventas al exterior, pero le sale muy, muy difícil a una cooperativa el poder facilitar la fuga de capitales. Entonces yo quisiera que hagas una reflexión respecto a esto y que nos cuentes los distintos mecanismos que tienen las cooperativas que hacen distintos de los bancos y que de todas maneras le permiten a la cooperativa funcionar como un canal para la economía real, pero no para la especulación. O sea, mucho se habló justo con la Ley de Integridad Pública y su transitoria decimoprimera de que se trataba de controlar el lavado, ¿no? O sea, no estaba explícito en la norma, pero fue el discurso que se trató de posicionar. Hay que tener en claro que las cooperativas y los bancos responden en ese sentido de lavado de activos a la UAFE. Y las normas son las mismas, ¿no? Las políticas son las mismas, ¿no? Con las políticas de conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, etcétera, 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 etcétera. Partamos de eso. El segundo elemento es que la cooperativa, a diferencia de los bancos, tiene normas de concentración de los certificados de profesión, ¿no? Me parece que ninguna persona puede tener más allá del 20% de certificados de profesión, lo cual en los bancos no se da. Los bancos yo puedo tener 51, 61% de las acciones y demás. Y puedo con ese 61 tomar decisiones. En las cooperativas no se da eso. ¿Ya? Y tercero, como tú bien lo manifiestas, las cooperativas no tenemos prohibición por norma de hacer inversiones en el exterior. Y las inversiones de las cooperativas se dan en el país. Básicamente esa diferencia hace que las cooperativas tengan una dinámica de percepción de dineros, digamos, mal habidos, menor a la que tienen los bancos, ¿no?
porque el flujo es el mismo, ¿no? Las condiciones son las mismas. O sea, si yo puedo ir, y se hablaba, digamos, en el auge de este debate de la ley, que las cooperativas reciben los depósitos del público y se puede hacer pitufeo, entendiendo que el pitufeo son depósitos pequeños a una misma persona, ¿no? Pero el mismo proceso se puede hacer al banco. Y más fácilmente del banco puedo sacarle un paraíso fiscal que de la cooperativa pasarle un banco y luego un paraíso fiscal. A ver, La cuéntanos, cooper- ¿cuáles son las restricciones que tiene una cooperativa para poder operar con paraísos fiscales? Primero que las cooperativas necesitan un operador. Me explico, ¿no? ¿Sí? Un Un banco corresponsal, ¿no? Exactamente, necesitan operadores, un banco que le haga la transacción. Entonces, digamos, si el control de la UAFE va al banco de la cooperativa, para que la cooperativa saque plata al exterior, tiene dos controles, el control de la cooperativa y el control del agente corresponsal. El banco no, el banco lo puede hacer directo. Ahí está, creo que, Pedro, la gran diferencia que tenemos, que por ley no podemos hacer. Este punto me parece súper importante porque se ha querido impulsar una narrativa inclusive en medios académicos, en contra de las cooperativas, diciendo que son el foco de la corrupción, de la incompetencia, del lavado y de toda esta cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que aquí parece como el ladrón que grita señalando a la vereda del frente, ¿no es cierto?, para distraer la atención de las víctimas. No veo por dónde puede ubicarse que diferencialmente las cooperativas puedan tener ese papel. Es claro que la cooperativa puede jugar un papel en el engranaje de lavado interno, eso sí, pero eso puede hacer también una pizzería, una tienda de la esquina, un edificio en construcción, Un banco. cualquier comercio, ¿no es cierto? Pero lo importante es que en estos, la cadena de valor, pongámosle así, del narcotráfico, es transnacional y que el centro de gravedad, el centro de decisiones del crimen organizado está fuera del territorio nacional. La razón de ser del narcotráfico tiene que ver con la aportación, con el trasvase de recursos desde el país hacia el exterior, que justamente se da a través de la fuga de capitales. Y en eso las cooperativas no tienen ninguna, no solamente que no tienen ninguna fortaleza, sino que tienen muy pocas posibilidades, ¿no? Corrígeme, por favor, si estoy mal. No, totalmente correcto, Pedro. No hay posibilidad. Como bien dice, al nivel, digámoslo así, ¿no? Por ponerle solamente un nivel. El micro lavado, de pronto sí, ¿no? Pero como tú bien lo dices, eso ya es algo que está, digamos, ya desplegado a nivel nacional, ¿no? Eh, Para que nuestra audiencia no nos critique por no ser autocríticos, que valga la redundancia. Cuéntanos cuáles podrían ser las posibilidades que tiene una cooperativa de ser microlavado. Básicamente las transacciones. Te cuento, ¿no? Eh, Te cuento un caso de un socio, en los procesos de investigación que se hacen, me comentaba, ¿no? El socio dejó de pagar un préstamo que había pedido para hacer un negocio. Ojo, estoy hablando en tercera persona. Eh, este socio se había puesto un bazar o algo así, en un cantón cercano de aquí de Cuenca. Se pone un bazar y pagaba, él me contó, más o menos $400 de. No le iba mal, tampoco le iba, o sea, exageradamente bien, pero de la noche a la mañana el dueño del local comercial que le arrendaba le vino a decir que por favor se desocupe, porque había alguien más que le quería pagar mucho más dinero por el local comercial, por el arriendo. Y el socio decía, bueno, cuánto le va a pagar? Más del doble. Entonces, este socio decía que le esperemos un poco más de tiempo para poder él medio recuperarse, pero que ya le es imposible pagar más de $1,000 por el arriendo del local, porque ya no le iba a dar el negocio. Entonces, él decía, y voy a poner otra vez en tercera persona, que parece que es la vara. Vino otro negocio, se puso ahí mismo y pagó $1,000. Habría que ver si es que el negocio nuevo le daba o no. Al parecer era una farmacia. Entonces no sé si la farmacia rentabiliza en más de los $1,000 o simplemente era algo escondido, ¿no? De pronto la persona que se puso la farmacia hizo algún depósito en la cooperativa de montos pequeños, transacciones bajas, que podría ser una forma de que está lavando activos, ¿no? Bajo esa premisa, obviamente.
Ahora, ¿Y aquí qué es sí me algo? parece importante hacer la comparación, ¿no? En el caso de las transferencias de recursos al exterior, la cooperativa no tiene allí ninguna ventaja respecto a los bancos, pero en el caso que está mencionando ahorita Jorge, este tipo de depósitos también los puede aceptar cualquier banca privada, es decir, no tiene ninguna ventaja la cooperativa en el lavado interno, ¿no? Exactamente, o sea, claro, sería relativamente igual, ¿no? Deposito en la cooperativa o deposito en el banco, ya decidir en dónde me demoro más en la fila o dónde me piden, o dónde no lleno papeleta, por ejemplo, o sea, dónde me faciliten más. Pero como bien lo dice Pedro, eso es indistinto para la persona que lo está haciendo, ¿no? Ojo, ahora, digamos, la persona que decidió aceptar este tipo de lavado de activos, tampoco es que lava millones y millones, ¿no? No sé cuánto será, pero también creo que es más que es una víctima más de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora, Es esto una es víctima importante más. ubicar que tanto en el caso de los bancos como en el caso de las cooperativas, las transacciones, por ejemplo, si alguien presenta ingresos de más de 10.000 dólares, tiene que presentar una cantidad de documentos, una cantidad de cuestionarios Una que solicitud de exige el fondos, GAFI, ¿no? A exacto. nivel internacional. Es decir, no es que está totalmente desprotegida la situación. La gran pregunta es cómo es posible, ¿no es cierto?, que reincidan las mismas empresas, por ejemplo, en los envíos de containers con banano contaminados con cocaína hacia Europa, y cuáles serán los bancos que reinciden también en este tipo de transacciones y no se pregunten qué mismo está pasando, ¿no? Claro, porque, o sea, el oficial de cumplimiento tiene una repostería, ¿no? Un proceso de repostería, estoy hablando de las cooperativas, en donde yo puedo ver montos y personas. O sea, por ejemplo, Jorge Luis Alvarado movió en el mes, voy a poner un número, $500. El siguiente mes, en transacciones, movió $500. El siguiente mes, $500. Y se va haciendo ese reporte, ¿no? De todos los movimientos, de todas las personas que hacemos movimientos o transacciones financieras en la cooperativa. Pero digamos que en un mes X, Jorge Luis Alvarado movió $100.000. Y salta inmediatamente digamos, la alerta, ¿no? Entonces, obviamente se va a hacer un seguimiento, e incluso en algunos casos se empieza a ver si ha comprado algo, o por qué tiene estos $100.000, por qué movió de 500 que estaba moviendo frecuentemente a $100.000. Entonces, esas alertas lo tienen los bancos y lo tienen las cooperativas. Y hacer la trazabilidad de eso es básicamente armar una tabla dinámica de Excel. Pones los movimientos más altos y se empieza a ver. Entonces, como digo, el tema del microlavado es controlado. Y si se dará, ya digo, porque se ha vuelto medio, o sea, ya está incrustado en el sistema estructural. Pero como tú Otra bien lo pregunta dices, sería, mira, si es que tú tienes algunas transacciones con empresas o propietarios que tengan alguna bandera roja, por ejemplo, el caso de las empresas que se forman con el señor Dritan Jitka, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí totalmente, inclusive se llegó a informar que se habían hecho en un solo día, la superintendencia de compañías creo que había aprobado 8, 10, 10 empresas que se habían formado en un solo día. Pero en el caso de que aparezcan estas empresas, también debería levantarse alguna alerta, ¿no? es que sí, o sea, eso digo, o sea, los oficiales de cumplimiento y la unidad de cumplimiento tienen esa tarea, esa misión, y eso está, pues, normativa y reportan a la UAFE todos los meses. Transacciones inusuales, hay las normativas de, ¿cómo es? Las acciones de debida diligencia. O sea, el mismo compañero que conociéndome a mí, que me ve que hago una transacción de 100.000, tiene que inmediatamente alertar, tiene que hacerme firmar un formulario de licitud de fondos. Yo, como usuario del sistema financiero, tengo que justificar esos $100.000. O sea, existe los controles necesarios, ¿no? A nivel, digamos, de los individuos de a pie. Eh, Lo que sí se da, y esos los millones y millones que se mueven, ya se mueven por otros rumbos, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Ya son empresas que se forman en 8 días, que hacen negocios multimillonarios, que se justifican con la fachada de que son empresas en sí. Entonces, eh, ¿qué cooperativa, por ejemplo, ha financiado a una empresa de la que tú me hablas, ¿no? Ninguna.
Sí, me parece que es un tema fundamental que la ciudadanía, los legisladores, la academia deberían hacer nuestra debida diligencia también, pues, ¿no? Es decir, no comernos del cuento que circula, y porque la gente está muy atenta a repetir ciertas fórmulas en las redes sociales, en el chisme de vecinos, ¿no es cierto? Con la acusación fácil, y en realidad se pierde de vista cosas que son elementales, ¿no? Esto que estás mencionando tú, es decir, me parece que es elemental, ¿no? Es decir, para el monto de transacciones en general que tiene una cooperativa, es muchísimo menor que el promedio de transacciones que tiene, el promedio de los montos de transacciones que tienen los bancos. Esto es un tema importantísimo, ¿no? Es decir, se mencionaba en este foro el hecho de que las cooperativas tenían solamente el 16% de los préstamos, por ejemplo, pero habría que ubicar cuál es el monto de esos préstamos, y de ninguna manera vamos a llegar a los niveles promedios que tienen los grandes bancos. Entonces, yo creo que Claro, estos volúmenes marcan claramente los límites en los cuales se le puede, siquiera teóricamente, plantear como hipótesis que el sistema cooperativo pueda servir como un instrumento de lavado, un instrumento mayor de lavado. Y en todo caso, nunca en mayor proporción de lo que podrían hacer los bancos privados. ¿Qué opinas? totalmente, no es que es el sistema financiero el que de alguna forma está viéndose afectado por la estructura narcodelictiva que se ha formado en el Ecuador, ¿no? O sea, nadie estamos exentos de, o sea, porque digamos que una cooperativa o un banco recibe un depósito de $100 que provino del narcotráfico, es igual que daría lo mismo que la vecina del barrio que vende chicles, papas y cervezas y que alguien le compró $100 y esos $100 venían del narcotráfico. O sea, estamos todo el mundo en el Ecuador expuestos a eso. Eso hay que entender. Ahora, la dinámica organizativa que tienen las estructuras narcodelictivas, que no mueven $100, son millones y millones de dólares que se mueven y se fugan de un lado al otro, ¿no? Y que están financiando otras actividades, son las que hay que tener cuidado. Y ahí es donde la estructura del sistema financiero debe tener mucho más, digamos, cuidado para que empezar a monitorear esto. Como digo, para las unidades de cumplimiento, no solo las cooperativas, me imagino de los bancos y incluso de las empresas de grandes, las que están obligadas a tener esta unidad dentro de su institución, pueden tranquilamente supervisar y generar las alertas necesarias. Y si esas alertas no se dan, es porque ahí algo está pasando. Si es que estamos con grandes volúmenes de dinero lavado, hay que ver por dónde está haciéndose, porque el pitufeo o la estratificación, ¿no? Que es decir, voy tratando de comprar activos y luego ir vendiendo para poder lavar dinero. Creo que eso ya no es el mecanismo que la UAFE debe ponerle cuidado, ¿no? Sino son otros elementos que están digamos, incrustados en donde, decía Raúl Siveche, un pensador uruguayo, en la teoría de cúpulas, ¿no? ¿Qué es la teoría de cúpulas, no? Yo político, yo empresario y yo narcotraficante, tenemos ingresos altos. Los ingresos altos nos abren puertas en lugares donde el consumo es alto, ¿no? Digamos, voy a poner, por ejemplo, un restaurante. Una persona de pie no puede pagar una cuenta de $200 en un restaurante porque es carísimo, ¿ya? Pero sí el narco, el político o el empresario. Las escuelas top, las más caras, no son para la gente de pie, pero sí son para el político, el empresario o el narcotraficante. La teoría de cúpulas de Tibechi dice que esas tres personas tienen una red social común, ¿no es cierto? Y por eso empiezan a conocerse y empiezan a gestar una relación. Están en los mismos clubes de golf, en los mismos clubes de tenis, en los mismos clubes de natación. Exactamente. Y ahí se empiezan a gestar los grandes lavados de activos. No, pues ahí, Ahora, déjame que sea insistente y exhaustivo. A ver, yo soy un gran exportador de banano, de esos que por equivocación me meten por ahí cocaína a cada rato, supongamos. No voy a dar nombres. Van a decir que soy claro, un cizañoso, ya. Y voy al Jardín Azuayo y le digo, a ver, yo quiero hacer una exportación de banano a través de ustedes, ¿cómo tendría que hacer? no hay. ¿Cómo? No hay un servicio financiero que apalanque eso. A lo mucho una casta de garantía, no sé si es que necesitan, pero no se dan castas de garantía
de montos altos, ¿no? Que la más grande de algún socio que iba a hacer alguna construcción para el Estado fue de $50.000, para de contar. Bueno, pero así mismo, Pero haciendo de abogado del diablo, podría decir, ah, pero vos que decías esto de los ingresos altos, hay algunos directivos de cooperativas que se han perennizado en el cargo y que tienen unos sueldazos. ¿Qué dirías al respecto? o sea, sí hay, ¿no? O sea, Pero no hay una creo que normativa, la norma, no hay una el normativa tope, que ponga límites. el tope dice la normativa justo de la CEPS, creo que salió en el 2021-22, que les topa en 25.000 dólares. Más de eso no. Pero si se da, ahí creo que los socios tendrían la última palabra, ¿no? El consejo de administración de cualquier cooperativa es quien elige al gerente y quien debería definir las condiciones con las cuales se contrata al gerente. ¿Sí? Y ahora también, o sea, hay que tener al otro lado, ¿no? El gerente es una persona que, si es que hace malas cosas, puede ir preso, tiene ciertos riesgos y demás, ¿no? Entonces, creo que sí se debe buscar una compensación entre lo que aporta el gerente y el riesgo que corre versus lo que puede acumular en función o en detrimento de lo que los socios aportan a su propia cooperativa. Pero creo que normativas ahí para ello muy interesantes, ¿no? Si mal no recuerdo, Christian Felber, creo que es el autor de La economía del bien común. Él habla de que se debería mantener un máximo entre el que menos gana y el que más gana, ¿no? En Jardín Azoyo es 10-1, me parece, ¿no? Creo que la persona de servicios de limpieza tendrá el sueldo más o menos, digamos que gana el básico, el gerente no debería ganar 10 veces más que esa persona. Y así evitamos procesos de acumulación. Y eso se da, es un caso real. Y si mal no recuerdo, creo que la cooperativa tiene los sueldos publicados en la página web, ¿no? Cualquier ¿Eso socio tiene, eso es voluntario de cada cooperativa o es obligatorio? es voluntario. He visto únicamente en la Jardín está bien, los demás no. Pero Eso, tiene por publicidad. ejemplo, debería pedirse a la autoridad que se convierta en una norma Exactamente, general para todas las cooperativas, ¿no? exactamente, claro. Claro, y que se mantenga, si no es 10 tal vez Porque 12 yo te pero debe diría, ser techo. uno de los problemas que es real es que se ha perdido un poco esa mística del movimiento cooperativo de otras épocas, ¿no? Es decir, ha dejado de funcionar la asamblea de socios, ha dejado de funcionar esa mística con la que los socios se metían poniendo tiempo y plata, ¿no es cierto?, para sacar adelante ciertos procesos, para garantizar que las cosas se hagan limpias. ¿Cuáles podrían ser las medidas que podrían tomarse y quiénes deberían adoptar esas medidas para recuperar ese viejo espíritu cooperativo? Primero las mismas cooperativas, ¿no? En dos procesos al menos. Un proceso educativo, político, y que hoy en día, con la ley de integridad pública, se vio claramente que estuvo muy debilitado, porque en otras las circunstancias y donde el proceso de formación política de los socios de la cooperativa hubiese sido sólido o fuerte, creo que hubiese sido más dinámica la reacción contra la ley, ¿no? Y más bien no fue, no fue como debe haber sido, ¿no? Decía en un foro también hablando de la ley, Juan Manuel Martínez, que fue el director fue el IEPS de México, se me fue el nombre. Él decía que al menos los 6 millones de cooperativistas deberían estar alerta de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, la reacción fue contundente, fue amplia, pero sí necesitamos ese proceso de formación política. Y el segundo es educación financiera como tal, ¿no? O sea, si es que yo tengo recursos, dinero en una institución, debo preocuparme de lo que la institución está haciendo con los recursos. No puedo alejarme de eso. Y peor aún si soy socio, por un lado, ¿no? Y el otro, volviendo al tema de las tasas de interés, es que yo veo que mis vecinos no tienen acceso a crédito, debo preocuparme y con mis vecinos conversar cómo proponer alternativas para que la cooperativa me incluya a mí dentro de sus servicios financieros, que no me excluya. ¿Cierto? Entonces las cooperativas están llamadas a hacer esos procesos, formación política, entender lo que es el cooperativismo, por qué estoy, para qué sirve, y educación financiera, que tiene que ver más allá con los recursos que estoy confiando en la cooperativa, ¿no? Porque si me deslindo puede pasar muchísimas cosas. Entonces, ¿Y vos crees que las incluso el tema cooperativas, de los gerentes. que en general las cooperativas estarían dispuestas a lanzar una campaña de recuperar esa educación cooperativa, esa educación política, no solamente de sus socios, sino de sectores aledaños, sectores vecinos, a donde tienen presencia en cada parte del país? Debería.
deberían. Es un proceso necesario, necesario. O sea, la cooperativa que no lo haga, ah, creo que está pecando de no ser cooperativa. Pero ¿crees que Deberían. haya esa disponibilidad, esa alerta, digamos, en la gente que está allí? Las cooperativas sí lo hacen, ¿verdad? O sea, hay que entender, ¿no? Las cooperativas en su mayoría tienen una connotación más rural, más comunitaria. Y el tema comunitario, como su nombre lo dice, en la parte rural se vive, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a Cañar, ahí la cooperativa Mushuk, perdón, la cooperativa Yuyay Limitada, tiene un proceso social fuerte. La cooperativa Riobamba del mismo modo, pues, ¿no? También la cooperativa Jardín Azoy. O sea, eh, tomando de ejemplo la Jardín Azoy, la participación de Jardín Azoy es mucho más profunda en la zona rural que en la zona urbana. O sea, tienes más gente votando en Morona Santiago, en Tucúa o Macas, o en Gualaquiza, que gente votando en Cuenca. Porque esa es la connotación, porque aquí los cuencanos y cuencanas o los quiteños o los guayaquileños, que somos más urbanos, ya perdimos mucho ese contacto. Pero las cooperativas sí lo mantienen en la parte rural. Por eso digo, la estrategia debería ser tratar de formar a estos socios. ¿Qué cooperativas están dispuestas a hacerlas? Creo que la gran parte de cooperativas sí lo estarían dispuestas a hacerlo, a pesar que es complejo, es algo bastante complejo de lograrlo, es un resultado difícil, pero sí estarían dispuestos. Ahora que lo hagan en el corto plazo, creo que eso sí definiría su carácter cooperativo como Sí, tal. yo creo que este es un tema existencial, ¿no? Yo creo que tienen que ponerse alerta y movilizarse. Ahora, tú estás hablando básicamente del segmento uno, ¿no? Ese es el ámbito en el que vos te mueves. ¿Qué diagnóstico plantearías con respecto a los otros segmentos de cooperativas en el país? Tanto en el plano este de la cuestión de educativa, de la democracia interna, como de los principales problemas, digamos, para que nuestra audiencia no quede con sorpresas y que incluso las cooperativas eviten externalidades negativas, ¿no? Las cooperativas de segmento 2 y 3 creo que no son más allá de los 10 millones de dólares o 20 millones de dólares, pero incluso en las diapositivas presentaba que había los bancos y en el otro cuadrante están las cooperativas de segmento uno y las cooperativas de segmento 2. Tienen un comportamiento financiero similar, pero son más arraigadas al tema territorial. La mayoría de cooperativas de segmento 2 no son pues de Cuenca o de Guayaquil o de Quito, son en general básicamente de los sectores eh, rurales, mucho más apegados al tema rural, y sobre todo son del centro del país, ¿no? Entonces, hay dinámicas y dinámicas, ¿no? Recientemente el caso de la cooperativa CREA era una cooperativa muy urbana, que automatizó muchos procesos. Sin embargo, el control que tuvo sobre los procesos que automatizó, sobre todo el tema de crédito, se le fue de las manos, ¿no? Eh, y ahí está, creo que, una parte de la responsabilidad que sí la tienen las cooperativas del segmento 2, donde sus procesos aún son mucho más apegados a la dinámica social, ¿sí? O sea, los créditos los califico entrevistando al socio. Los créditos los apruebo yendo a visitar el negocio del socio. Los créditos les apruebo preguntándole al vecino o vecina si es que el socio está debiendo en la tienda o si le ven que está con algún problema de desempleo o algún problema familiar. Así las cooperativas del segmento 2 y 3 funcionan. Porque no hay una cooperativa del segmento 2 que diga, yo le doy un crédito en línea. No hay una cooperativa del segmento 2 que diga, oiga, le doy un crédito y le liquido en 2 horas. Es decir, que por ese lado estarían más blindadas, ¿no? Las de segmento 2. Exactamente. ¿Cuál sería la vulnerabilidad diferencial de los segmentos 2 y 3 con respecto al uno? El volumen de negocio. O sea, no pueden crecer muy rápido, o sea, están más expuestos a choques, o sea, un choque externo en la economía genera desempleo y son las que más se ven afectadas, ¿no? Porque Ahora, allí justamente lo que habría como prevenir es estableciendo, nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Economía, de Política Económica, planteábamos la posibilidad de que varias de estas cooperativas, las más pequeñas, puedan tener una especie de seguro de sobregiro en el Banco de Fomento, por ejemplo, el Ban Ecuador. Es decir, tenían sus depósitos en un banco y ese banco les daba colectivamente un seguro de sobregiro que les permitía actuar como una especie de respaldo de liquidez, ¿no?
Exactamente, pero más allá de eso, también lo que propendía cuando se formuló la normativa es que las cooperativas grandes asuman ese proceso de armar una red de cooperativas más pequeñas y hacer justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, empezar a gestionar esto, o sea, ¿Y cómo como está algo. operando eso? No se logró llevarse a la práctica totalmente. Entonces, porque hubiese Porque sido yo creo ideal, que ¿no? estas cuestiones Cooperativas deberían grandes ser, el cooperando con movimiento cooperativas más cooperativo pequeñas. debería ser propositivo, ¿no? Es decir, no esperar que vengan agendas, quién sabe de con qué intereses, a imponerles cosas, sino que ustedes mismos deberían ser críticos y autocríticos y plantear opciones que eviten, como dicen por ahí, dar papaya, ¿no? Exactamente. No, creo que hoy más que nunca el movimiento cooperativo en el Ecuador, el de ahorro y crédito sobre todo, que es el, digamos, el brazo financiero de todo esto, debería sí repensar incluso la misma norma, ¿no? Y hacer, como tú bien lo dices, propuestas, ¿no? ¿Qué indicadores dan cuenta de que, por ejemplo, el gerente no está usufructuando la cooperativa con sueldos más allá de lo que dicta la norma? ¿Cómo planteo tasas de interés que incluyan a la gente en lugar de extraer recursos? ¿No es cierto? ¿Cómo controlo dinámicas de inversión que no van por el lado del quehacer de la cooperativa? ¿No es cierto? ¿Cómo controlo también que la cooperativa no sea dueña de un equipo de fútbol o que esté financiando alguna actividad de este tipo, no, sino que vaya directamente a la economía real? Un indicador que sí es interesante verlo, ¿cuántos créditos de una cooperativa de crédito están dados en el quintil uno, dentro de las personas del quintil uno de ingresos? Y ¿Cuántos poner claramente créditos? eso, cuántos bancos están prestando a siquiera un crédito, aunque sea como por relaciones públicas, por propaganda, en ese quintil, en el más pobre. Exactamente. Y ahí sí se puede diferenciar entre cooperativas y bancos. ¿Qué cooperativas hacen un juego de líder seguidor con tasas de interés de los bancos, ¿no? Porque el Banco Central lo que hace para determinar las tasas de interés es hacer una suerte de un balance ponderado de acuerdo al tamaño de todas las instituciones financieras. Si el Pichinche, el Guayaquil y el Pacífico se ponen de acuerdo, suben la tasa micro. Si el Pichinche, el Guayaquil y el Pacífico se ponen de acuerdo, suben la tasa de consumo. Entonces, las cooperativas deberían tener una suerte a través de su organización social de no seguir lo que hace el banco, sino más bien mantenerse. Porque que el banco sube, me invento ahorita, al 30% y la cooperativa prestaba micro al 15, al 16%, debería mantenerse, no hacer lo que hace el líder, no hacer lo que hace el banco, ¿no? Porque ahí, y como bien explicado en el foro, es cuando las cooperativas compensan lo que los bancos esperan, ¿no? Porque si liberan tasas y las cooperativas hacen lo que estoy planteando ahorita, o sea, se mantienen en su tasa, los bancos por temas de mercado mismo no van a poder subir más allá las tasas. Claro. Caso contrario, si todos fuéramos bancos, los bancos grandes suben al 35%, por ejemplo, y todos tendrían que subir eso porque todos van a esperar ganar lo mismo. Mientras que si lo pensamos como si fueran servicios, como digo, las cooperativas van a lograr hacer ese jalón hacia abajo para que las tasas de interés no se disparen. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Bien lo decía la ex superintendenta mientras participaba en el foro, me parece que era Margarita, si mal no recuerdo. Oye, vamos cerrando ya el episodio y quisiera ver si tienes algunos pensamientos como para ir redondeando la sesión. Bueno, primero que el sector cooperativo es importante en el desarrollo endógeno local del Ecuador, ¿no? O sea, es quienes van a mantener los recursos de la gente dentro de su propia comunidad. Segundo, no hay más riesgo entre un banco y una cooperativa por el tema de lavado de activos del que existe en el país, ¿cierto? Tercero, que las cooperativas, si bien es cierto, cumplen esta función social de poder invertir en los propios territorios, todavía hay mucho por desarrollar para que el movimiento cooperativo se asiente como cooperativa de crédito. Especialmente con lo que tú planteabas, de cómo hacemos este proceso de formación política y de educación financiera en los socios para que se empapen de lo que en realidad están haciendo con su propia cooperativa. Eso como elementos, digamos, de cierre, estimado Pedro. Bueno, yo te agradezco mucho y me pongo a las órdenes muy humildemente. Este espacio está a disposición para los compañeros que quieran venir a discutir estos temas que no solamente que tienen que defenderse en estos momentos críticos, sino proyectarse como una verdadera opción en la solución de los problemas nacionales.
Te doy un abrazo, Jorge. Creo que ha sido muy ilustrativo tu presentación y tus comentarios y ojalá y el movimiento cooperativo pueda ponerse de pie para evitar que este atropello vulnere más, no solamente la situación específica de la gente que está involucrada con el sector, sino como estamos viendo, vulnere más la sostenibilidad de la dolarización. Muchas gracias. Realmente, gracias, Pedro.